Vamos a orar en el nombre de Jesucristo y pedirle al Señor que nos hable, nos ministre. Una vez más vamos a el Sermón del Monte. En algún momento lo vamos a terminar, no se preocupen. Pero queremos ser consecuentes con cada tema de este sermón. No vaya a ser que algunos digan, bueno, predicó de algunas cosas y de otras no. ¿Por qué será? No, todos queremos lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Todo lo que el Señor tiene para nosotros. Si algo tenemos que pedirle a Dios siempre es el valor para enfrentarnos a la palabra de Dios, porque la palabra es una espada, es como una espada de doble filo. Nos va a penetrar, nos va a llegar a nuestro corazón exacto, y va a llegar a lo profundo, donde no llega nada. Así que tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Si usted quiere eso, bueno, está en un buen lugar, porque aquí queremos predicar la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, pedirle a Dios que de una manera especial nos hable y nos ministre. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder ministrar tu palabra. Y te ruego que nos hables y que seas tú el que ministre a nuestros corazones, Señor. Que no seamos nosotros, sino tú, Padre, hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Seguimos lo que valoramos. Y fue un poco difícil decidirme por un tema. Este tema que les acabo de pronunciar o decir, que ustedes están leyendo, nos está indicando que nosotros, aquellas cosas que valoramos, que le damos importancia, es lo que seguimos, es lo que hacemos, es lo que nos mueve, es lo que nos hace despertarnos, es lo que nos hace muchas veces salir cuando estamos cansados, porque lo valoramos, y como es importante para nosotros, no lo dejamos para después. Hay cosas que no son tan importantes y las podemos obviar, podemos pasar de largo. Podemos decir, esto no lo tengo que hacer porque para nosotros no es tan importante, pero lo que es importante es de urgencia, ¿verdad? Le ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, y precisamente este tema sale de este pasaje que nos toca hoy del famoso Sermón del Monte. Dice la Escritura: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando meditaba en este pasaje, lo revisaba a la luz del contexto donde está, me di cuenta de un detalle que muy pocas veces se logra ver, y me gustaría que usted y yo pudiéramos observarlo. Ahora, el tema es muy importante que lo tengamos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, termina esta frase peculiar de nuestro Señor Jesucristo, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que identificar ciertas cosas aquí. Tenemos que identificar a qué se refiere Jesús con los tesoros. Aquí particularmente Él nombra como tesoro. Evidentemente Él nos dice que no hagamos tesoros en la tierra. Por lo tanto, tenemos que describir qué es lo que sería hacer tesoros en la tierra. Pero inmediatamente nos dice un mandato: hagan tesoros, ¿dónde? En los cielos. Por lo tanto, tenemos que rápido descubrir de qué se trata. ¿Qué es hacer tesoros en los cielos? ¿Cómo se logra hacer eso? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Por lo tanto, todo es muy importante aquí, porque si yo descubro qué es lo que es un tesoro, yo voy a empezar a conocer el por qué mi corazón está en el lugar que está,
porque he descubierto cuál es mi tesoro. Cada uno de nosotros tiene que descubrirlo particularmente. La palabra tesoro, cada vez que se menciona, se dice, pensamos enseguida en algo monetario, en algo que se pueda describir de forma de valor, ¿verdad? De dinero. Cuando se habla de tesoros en las historias, se habla de cajas, ¿verdad? Donde se guardan oro, piedras preciosas, ¿verdad? Y se dice, estos son tesoros, y alguien descubrió un tesoro, y alguien escondió un tesoro, y cosas como esas. Pero verdaderamente la palabra tesoro tiene mucho más que ver con cosas materiales, porque tesoro es aquello que nosotros valoramos, que es importante para nosotros, que nosotros le damos valor. Y eso es una diferencia. Hay una diferencia entre uno y otro muy grande, porque muchos de nosotros podemos pensar que algo es tesoro para nosotros, pero que para otros no es. Que para otros no es. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, mi hijo es mi tesoro? Mis padres son mi mayor tesoro. ¿Cuántas veces hemos escuchado poemas que nos hablan del amor que es nuestro tesoro? Nuestra pareja es nuestro gran tesoro. Cosas como esas nos están indicando a nosotros que no siempre tesoro tiene que ver con algo material, sino algo que tiene valor para nosotros. Ahora, es también importante que el valor verdaderamente lo pone la persona. Lo que tú y yo valoramos es algo particular. Incluso cuando usted, en términos de negocio, y no me voy a poner aquí como un especialista en el tema, en economía, si fuera mi hijo Marco, a lo mejor sí podía hablar un poquito mejor de eso, por la experiencia que tiene con todos estos temas, pero en términos de negocio, no sé si usted ha escuchado este dicho que dice, el cliente tiene la razón. ¿Lo han escuchado? El cliente tiene la razón. Bueno, cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo que el cliente tiene la razón? Eso significa que cualquier cliente puede formar cualquier lío en cualquier tienda y siempre le van a dar la razón. Eso pensaba yo, pero no es así. Esto es un término que surge precisamente del mercado. El cliente tiene la razón porque cuando el cliente compra algo, le está dando valor a eso. Ahora, usted es un vendedor y puede ponerle el precio a un producto y nadie comprarlo. Por lo tanto, usted puede decir que vale $100, pero si nadie lo compra, no vale $100. Porque precisamente es lo que sucede. Entonces las personas comienzan a entender que el cliente tiene la razón, porque si un producto se está vendiendo, es porque el producto vale el precio, y porque tiene demanda, eso significa que ese producto está en el precio adecuado, y entonces comienzan a pensar y a decir, pues tengo que rebajar los otros para que también salgan, porque si no me los voy a tener que comer, porque si no voy a tener que botarlo. Entonces ahí surge esa frase, el cliente tiene la razón. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que quiero decirles es que somos nosotros los que le ponemos el valor a las cosas. Nosotros podemos regalarle a alguien algo que significa mucho para nosotros y la persona no tomarlo de la misma manera. Y eso significa mucho para nosotros. Y usted dice, voy a hacerle un regalo poderoso. Y usted se lo gasta y usted se esfuerza porque usted valora eso. Y cuando alguien lo recibe, no lo ve tan, porque no le gusta tanto, porque no es tan apreciado para él. Entonces, cuando en casa hay que decidir a dónde van a ir a comer,
ya ellos saben qué es lo que yo valoro. Entonces ellos buscan steak, ¿verdad? Ellos buscan carne. Ellos saben que ahí es donde es. Si ellos me hablan de pasta y voy a invitarte a una buena pasta, yo voy a ir. Pero no me estás dando algo que yo valoro. No lo aprecio. ¿Se da cuenta? Somos nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que revisar qué es lo que es tesoro para nosotros y dónde estamos haciendo nuestro tesoro. ¿Cómo estamos nosotros atesorando? ¿Qué es lo que estamos atesorando? ¿En qué lugar? Para nosotros esto descubrir enseguida que una vez que sepamos dónde va a ser, vamos a tener la respuesta por qué nuestro corazón está siguiendo lo que está siguiendo. ¿Por qué nos cuesta trabajo cambiar nuestro corazón de un lado a otro? Porque para nosotros lo importante es eso. Y cambiar nos cuesta trabajo. Cambiar es difícil de hacerlo. Porque nosotros seguimos lo que valoramos. La palabra aquí corazón, hermano, claro que no se refiere a este órgano que nosotros tenemos aquí. Se refiere precisamente a esas individualidades nuestras, a esa voluntad, a esos deseos, a esos sentimientos. Es ahí donde nosotros ponemos la pasión, donde ponemos el amor, donde ponemos las cosas que hacemos, nuestras decisiones, nuestras voluntades. Por lo tanto, esas voluntades se van a levantar en pos de aquello que valoramos. Entonces es importante que tú y yo sepamos qué es lo que valoramos y que ubiquemos dónde va a estar nuestro tesoro. Y si descubrimos que nuestro tesoro está errado y que no estamos haciéndolo bien, tenemos que cambiarlo. Porque verdaderamente, hermano, si no lo hacemos, algo va a pasar. Vamos a seguir ese tesoro y vamos a encontrarnos con lo que dice la Escritura. La Escritura es muy clara. Nos dice, aleluya, que cuando hacemos tesoros aquí en la tierra, esos tesoros pueden ser ¿qué? Pueden ser podridos, ¿verdad? Pueden corromperse, ¿verdad? Pueden ser robados. Se puede perder. Y cuando esto se pierde, entonces nos damos cuenta de que verdaderamente, hermano, estábamos haciendo tesoro donde no teníamos que hacerlo. Donde no teníamos que hacerlo. Ahora, cuando yo revisaba el contexto de esta escritura, descubrí algo interesante. Ustedes se acuerdan que el capítulo 6 del versículo 1 comienza nuestro Señor Jesucristo dándonos una advertencia diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Él nos está indicando: guarden de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, porque de lo contrario no van a tener recompensa del Padre que está ¿dónde? En los cielos. El Señor está haciendo una advertencia, nos está diciendo: cuidémonos de hacer las cosas para obtener algo a cambio humano. Y nos pone 3 ejemplos. Ya los 3 ejemplos los hemos predicado y no podemos entrar en ese detalle. El primer ejemplo nos dice: cuando tú des limosna, no sepa, no toques trompeta, no hagas bulla, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, mas cuando des limosna, hazlo en secreto, amén. Y el Padre que ve en lo secreto va a ¿qué? A recompensar ¿qué? En público. O sea, tú haces cosas, no tienes un beneficio inmediato, pero sabes que cuando lo estás haciendo de esa manera, alguien que está en los cielos está teniendo en cuenta eso para recompensarte. O sea, no estás haciéndolo por gusto, algo está pasando en los cielos.
Ok, ahora cuando Jesús también siguió enseñando, nos habló de la oración y de eso hablamos bastante. Y nos decía que cuando oráramos no fuéramos como los hipócritas, no levantáramos las manos, no hiciéramos oraciones en público para ser vistos por ellos, sino que nos encerráramos en nuestro aposento y nuestro Padre, ¿se acuerdan? Que ve en los secretos, nos va a recompensar ¿qué? En público. O sea, cuando usted y yo lo hacemos de esa manera, empezamos a guardar algo en el Padre. Quiero que vayan conmigo porque este pasaje, hermano, para mí fue muy revelador porque yo no había visto la conexión, pero cuando yo empecé a mirar el contexto me di cuenta que no hay una oración de transición. Ahora, no solamente habló de la oración de la limosna, sino que habló del ayuno. Cuando tú ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrarle a los hombres que ayunan. De cierto, ya tienen ¿qué? Su recompensa. Pero cuando tú lo hagas, ¿qué tienes que hacer? En lo secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Mire, hay 3 puntos importantes en estos 3 ejemplos que pone nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la limosna, aquellas cosas que hacemos para reconocer, para buscar el reconocimiento de las personas, que el Señor nos indica que no lo hagamos para ser visto por nadie, sino por el Padre. Él va a recompensar. Nos habla de la oración, que lo hagamos aparte, alabados a Dios, en secreto, y Él va a recompensar. Y ahora por tercero nos habla del ayuno, que tiene que ver con sacrificio, que tiene que ver con abstenerse, tiene que ver con hacer cosas por otros, entregarse por otros. En este caso nos sacrificamos para Dios. Bueno, cuando lo hacemos para Dios, Él va a traer recompensa. Amén. Ahora, en el versículo inmediato al último versículo de cuando Jesús dice sobre el ayuno, dice la palabra de Dios: no hagáis tesoro en la tierra. Entonces me di cuenta de algo en estos pasajes. Me di cuenta que no hay una transición, sino que fluye el mismo pensamiento. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Ahora, nos menciona 3 ejemplos. Cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes. Y ahora dice, no hagáis tesoros en la tierra. No hay una transición. Parece que no hay un cambio de tema. Y cuando yo miraba esto decía, Señor, ¿será que esto tiene mucho que ver? Y yo decía, si tú empiezas a valorar lo que otros hablen de ti, lo importante que otros digan de ti, hacer las cosas para ser visto por los hombres, si tú empiezas a valorar el tener resultados inmediatos de todo lo que tú haces, estás haciendo tesoro en la tierra. Estás haciendo tesoros en la tierra. Eso se va a perder. Eso se va a consumir. Si tú comienzas a darle importancia a las cosas que puedes obtener aquí, porque muchas veces cuando se lee este pasaje, hermano, se piensa uno, entonces la Biblia nos aconseja a que no reunamos dinero, que no es bueno tener recursos, que no es bueno tener cuentas bancarias. No, eso no es lo que nos está diciendo la Escritura. La Escritura nos está diciendo cuál es tu tesoro. ¿Qué es lo que tú valoras de verdad? Porque si tu tesoro y lo que tú valoras es todo eso que tú estás teniendo y esos bienes que posees, quiero decirte que eso lo puedes perder. Eso puede perderse y hermanos queridos, cada día vemos cómo personas quedan en la quiebra de la noche a la mañana y son millonarios. Y usted dice, ¿cómo es posible?
sencillamente pusieron su confianza en eso. Y eso era lo que ellos valoraban. Alguien dijo en una ocasión, y tenía este pensamiento para que ustedes lo leyeran: cuantas más cosas poseemos, más parece poseernos nuestras cosas. Comenzamos a organizar nuestra vida en torno a ellas y gastamos dinero para mantenerlas. Y eso pasa en la vida real. Cuando nos enfocamos en esto, tenemos el peligro de que puede absorbernos y empezar nosotros a poner el corazón en eso. Ya todo tiene que ver con eso. Y por eso, hermanos queridos, el Señor nos advierte y nos dice: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde estamos haciendo el tesoro? Porque si bien tú puedes estar haciendo bien tu tesoro en los cielos y a la vez estar teniendo una economía y ahorrar y tener un negocio, y ojalá que Dios te prospere y te bendiga mucho, tú sepas que ese no es tu tesoro. A veces nosotros vemos en la Escritura lo importante que es dar para el Señor. Y veíamos esos ejemplos donde aquellos primeros discípulos dice que vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y usted dice: ¿cómo es posible que alguien pueda hacer eso? Entonces, sencillamente la persona sabía dónde estaba su valor y tenía claro qué era lo más importante para su vida. Y cuando tú y yo tenemos claro qué es lo más importante para nuestra vida, las otras cosas quedan a un segundo lugar. Y si Dios nos las pidiera y si Dios pusiera en nuestro corazón hacer algo, lo haríamos con gusto, porque no es lo más importante. Porque cuando el tesoro de la tierra es lo que nosotros comenzamos a valorar, eso comienza a mandarnos. Eso comienza a obligarnos. Nos comienza a ser esclavos. Y todo gira alrededor de eso. Pero qué lindo es saber de personas que todavía pueden tener recursos, pueden tener cuentas grandes, pueden tener recursos y aún así quieren servir a Dios y quieren hacer la obra de Dios. Y quieren agradar a Cristo. Y valoran lo que el Señor valora. Porque sus tesoros no son de esta tierra. Sus tesoros están en los cielos. Jesús pone el ejemplo clásico de aquel hombre que dice: he ganado mucho y hizo más graneros y los llenó. Ahora, alma, regocíjate que has ganado todo. Había ganado muchísimo. Y el Señor pone el ejemplo, dice: necio, todo esto que reuniste, ¿para quién será? Porque hoy vienen a pedir tu alma. Hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, si el Señor nos permite ganar, y si el Señor nos permite hacer, gloria a Dios, pero sepamos que eso no es el centro de nuestra vida, que eso no tiene que mandarnos, eso no tiene que nosotros podemos sujetarnos a eso. Y eso es importante, hermano, porque donde está, hermano, el tesoro nuestro, ahí va a estar nuestro corazón. Ahí vamos a poner nuestra pasión, ahí vamos a poner nuestras emociones, ahí vamos a poner las decisiones de nuestra vida. ¡Aleluya! Y ahí, hermanos queridos, es donde nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero aprender a valorar lo que tú valoras. Yo quiero aprender a valorar lo que tú quieres. Alabado sea Dios. Mire el ejemplo de Mateo 19:21.
Jesús le dijo al joven: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígame. Dice la Biblia que el joven salió triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Cuando Jesús terminó de ver esta historia, él dice: cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Y después él aclara y dice: los que confían en la riqueza. Cuán difícil. Sencillamente, hermano. Porque cuando una persona valora por encima de todo esto, sus posesiones, no es capaz de soltarla, porque ahí tiene su corazón. Pero cuando tú y yo aprendemos a valorar lo más importante, cuando tú y yo aprendemos a valorar lo que Dios valora, vamos a ver cómo nuestra vida va a seguir adelante. Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tú vas a seguir haciendo tesoros en los cielos, ahí donde nadie puede romperlo. La Biblia nos habla un poquito, y yo me preguntaba, ¿no? Y decía: ¿cómo es esto de hacer tesoros en los cielos? Porque vemos este pasaje que dice la Escritura: y vas a tener tesoros en los cielos. ¿En qué consiste esto? Porque ahora cualquiera pudiera decir: bueno, entonces cuando lleguemos al cielo es que lo vamos a tener. Yo pensaba que eso podía también ser así. Pero a medida que empecé a pensar y a analizar la Escritura, me di cuenta que tenía mucho que ver con esas recompensas en público que el Señor comienza a darnos. Aquellas cosas que Él empieza a hacer en nosotros. Y son otras cosas, no hay otra cosa más que ese tesoro que está en los cielos. Dice Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y cuando yo miraba este versículo, yo decía: esto es hacer tesoro en los cielos. Usted y yo, cuando damos al pobre, a la persona que lo tiene, ¿a quién estamos prestando? A Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que el bien que hemos hecho, ¿qué va a pasar? Nos lo va a volver a pagar. O sea que cuando tú y yo comenzamos a hacer tesoros en los cielos y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a valorar lo que Dios quiere que valoremos, vamos a estar guardando recompensas para favor nuestro. Vamos a estar guardando beneficios a favor nuestro. Yo no sé si usted lo ha experimentado en su vida. No sé si usted ha experimentado que en un momento de su vida usted sabe que no está haciendo las cosas como es. Que sabe que no le debe ir bien por la manera que está viviendo y la manera que está comportándose. Pero aún así, el Dios de la misericordia y de la gracia le concede bendiciones. Le concede cosas. Aleluya. Y usted se da cuenta que algo ha pasado y pensamos nosotros que sí tenemos un Dios de gracia que da sin que nosotros merecemos. Pero no nos hemos dado cuenta que quizás es porque muchas veces acumulamos en nuestra cuenta. Acumulamos cosas porque guardamos tesoros en los cielos. Y esos tesoros estaban ahí guardados y no estamos pensando en las recompensas humanas, estamos pensando en la recompensa divina. Y ha tocado el día y el momento para que Dios diga: ahora voy a recompensarte.
Ahora voy a ayudarte en medio de tu problema. Ahora te voy a suplir. Cuando menos lo pensamos. El apóstol Pablo decía algo muy curioso. Allí en Filipenses capítulo 4, verso 17. Pablo, hablando a la iglesia, esta iglesia estaba deseosa de ayudar a Pablo. Dice la Biblia, estaba solícita. Y se gozaron cuando tuvieron la oportunidad, porque no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y enseguida le enviaron ayuda a Pablo para su ministerio y para su vida. Y Pablo dice en el verso 17, no es que busque dádivas, porque él está reconociendo lo que ellos hicieron. Incluso que el contexto que está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso es otro mensaje. Muchas veces lo citamos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en el contexto precisamente de saber vivir en abundancia y en escasez, en tenerlo todo y no tener nada, porque Pablo lo está diciendo, le está expresando, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora Pablo está reconociendo y le dice que ellos le habían dado, y él aclara, no es que busque dádivas. Y declara algo poderoso. Y dice, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Parece que hay una cuenta. Hay una cuenta en los cielos cuando tú y yo hacemos cosas para Él. Y recuerden, aunque el tema parece inclinado a la finanza, no es a la finanza. Porque recuerden que estamos en el contexto de aquellos que ayunaban para ser vistos, aquellos que daban limosna, aquellos que oraban, aquellos que hacían cosas para que otros hombres lo reconocieran. Pero Jesús le dice que no lo hagas así, porque de lo contrario ya vas a tener la recompensa. Busca la manera de hacerlo para mí y guarda tesoro en los cielos, porque eso va a abundar en tu cuenta. Yo no sé, pero a lo mejor mi familia, y no dudo de eso, ojalá que algún Rosel me esté escuchando, estamos recibiendo muchas bendiciones de esos viejitos y esos abuelos míos que hicieron tanto por el Evangelio. Y guardaron en su cuenta y murieron y no recibieron quizás de su cuenta, pero ahora sus nietos, bisnietos, tataranietos reciben la bendición de Dios. Porque está la cuenta, está abierta. Entonces cuando tú y yo decidimos servir a Cristo, no lo hacemos para los hombres, porque si lo hacemos para los hombres ya vamos a recibir. Si lo hacemos para Dios y comenzamos a hacerlo, no importa quién nos mire, quién nos vea, no importa quién nos reconozca, quién nos aplauda, y comenzamos a hacerlo, hermano, Dios está guardando en su cuenta. Dios está guardando en su cuenta y ahí nadie lo va a tocar. Pero si valoramos lo material nada más, si valoramos el reconocimiento, si valoramos que las personas nos reconozcan y seamos famosos, ahí ya está. ¿Qué es lo más importante para un predicador de estos tiempos? ¿Qué será? ¿Será cuántos seguidores tiene? ¿Será cuánta iglesia más grande tiene? ¿Cuántas personas hablan bien de él? O lo más importante es saber que está haciendo la voluntad de Dios. Es saber que está predicando el evangelio auténtico de Jesucristo.
Ahora, eso no significa que alguien que lo está haciendo bien no tenga seguidores, no tenga una iglesia grande. No estamos hablando de eso. Lo que valoramos no es lo externo. Lo que valoramos es saber que estamos sirviendo a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué es hacer tesoros en los cielos, hermano? Hacer tesoros en los cielos es, sobre todas las cosas, agradar a Dios en todo lo que nos pida. Buscar la manera de hacer su voluntad, buscar la manera de obedecer su palabra. Nosotros sabemos que Dios nos está llamando, que nos ha dado dones, que nos ha dado responsabilidad delante de su reino. ¿Qué estamos haciendo? Nos está tocando la puerta de nuestro corazón. Y sabemos que tenemos que valorar las cosas como la familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios valora la familia. Pero junto con la familia tenemos que valorar también el servir a Cristo. Amén. El servir a Jesús. El obedecer al Señor. Amén. El cumplir con el plan de Él. Porque nuestra familia le va bien si nosotros nos va bien sirviendo a Cristo también. ¿Cuántas personas enfocadas en la familia? ¿Y por qué estás trabajando tanto? Porque es la familia. ¿Y por qué tienes 2 trabajos? Porque es la familia. ¿Y qué pasa que no estás buscando de Dios? Es que la familia. Mire, parece que todo está bien. ¿El corazón está dónde? En la familia. Parece que todo está bien. ¿Pero qué va a pasar ahí? Que ya va a tener su recompensa a lo mejor. Cosas materiales. Bienes. Recursos a lo mejor. ¿Y la familia qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a la familia? Porque no les enseñamos que era importante buscar a Dios. No les enseñamos que era importante congregarse, que no era importante orar, que no era importante predicar, que no era importante dedicarle tiempo al Señor. Porque todo lo demás era lo más importante. ¿Cuántas personas hemos visto, principalmente en este país? Y ya son varios ejemplos que he tenido de personas que comenzaron a enfrascarse en la familia y cuando se dieron cuenta ya no tenían familia. Y usted dice, pero ¿qué pasó? Si todo lo que tenía en su corazón era la familia. Es así, hermano. Es triste, pero es duro. Pero que Dios nos ayude a valorar. Porque donde estemos nosotros valorando ahí, lo que estemos valorando, vamos a seguirlo. Si ponemos nuestros valores bien claros y decimos, yo quiero servir a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero hacer lo que le agrada a Él. Yo quiero ser el padre que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el esposo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el hijo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el trabajador que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea. Y voy a enfocarme en agradar a Dios sobre todas las cosas. Dios va a empezar a hacer cosas lindas en nuestra vida. Dios va a traer bendiciones sobre nosotros. Vamos a estar haciendo tesoro en los cielos. Y va a haber respuesta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero? Yo quiero hacer tesoro en los cielos. Que nada lo pueda romper. Porque quiero poner mi corazón ahí en el nombre de Jesús. ¿Lo quieren conmigo? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús.